Hola, esta es la sesión 18 del tutorial de introducción a la programación en MATLAB y lo que mostraré hoy es cómo hacer cálculos de transformada de Fourier, pero me concentraré solamente en el cálculo de transformadas de Fourier en una dimensión. En el siguiente tutorial quiero mostrar cómo hacer transformadas de Fourier para imágenes, ¿no? O sea, para cálculos en dos dimensiones. Y bueno, este tutorial como los anteriores también está dedicado a la niña Coller. Entonces, bueno, una pregunta que uno puede hacerse de entrada es ¿y qué es una transformada de Fourier? Y pues pensemos en que una transformada de Fourier simplemente es una transformación lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos, por ejemplo, una función definida en el tiempo, es decir, una función que está definida en el tiempo, pues la transformada de Fourier, que aquí la he denotado como f gorro, pues lo que hace es convertir esa función a otro dominio, que es el dominio de las frecuencias, de la siguiente forma. Bien podría ser que la convierta del dominio t al dominio omega o del dominio t al dominio f, donde omega significa la frecuencia angular y f la frecuencia lineal. La relación entre las dos frecuencias, la frecuencia angular y la frecuencia lineal, pues está dada por esta formulita, que viene básicamente de la física del movimiento circular, ¿no? De omega igual a 2 pi sobre t, donde t se define como el periodo, o 1 sobre t la frecuencia. Entonces, lo que hace una transformada de Fourier es una cosa de este tipo, no es una transformación lineal de esta forma. Esto si tenemos la función definida en el dominio del tiempo, es decir, una función de una sola variable. Sin embargo, si la función es de dos variables, digamos, está definida en el dominio del espacio, pues la transformada de Fourier es prácticamente lo mismo, lo único que hace es aumentar la dimensión del problema y entonces la transformada de Fourier se ve como una conversión de la función en el dominio XY a otro espacio vectorial que bien podría ser el espacio de los vectores de onda K o el espacio de los vectores de las frecuencias lineales fx y fy. De la misma forma, la relación entre los vectores de onda y las frecuencias lineales pues está dada por esta formulita, k igual a 2 pi sobre lambda, donde pues por comparación uno aquí simplemente puede observar que el equivalente al periodo en el dominio unidimensional o dominio del tiempo es t, mientras que en el dominio espacial pues el periodo es lambda, que en óptica y en general para funciones en el dominio del espacio pues lo llamamos la longitud de onda. Entonces, eso es lo que es una transformada de Fourier, simplemente una transformación lineal de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Generalmente, pues este espacio es el espacio de las frecuencias. Entonces, la forma como se define la transformada de Fourier, la definición continua de ella, o definición analítica, es esta. Si aplicamos el operador transformada de Fourier a una función, me voy a concentrar solo en la parte unidimensional para efectos prácticos, si le calculamos la transformada de Fourier a una función g de t, pues eso se hace mediante este calculito. Y entonces el cálculo pues involucra varias cosas, no simplemente es calcular el área bajo la curva de la función g de t, pero esa función g de t multiplicada por otra cosa, que es este e a la menos i 2 pi ft, que a esto es lo que se le llama el kernel de Fourier. Eso quiere decir que si la función g de t la multiplicamos por esto, que de acuerdo al teorema eh, al teorema de Fourier, pues simplemente es una suma de funciones, es un par de senos y cosenos, pues lo que se obtiene al resultado integral entre menos infinito e infinito, pues es lo que se llama la transformada de Fourier. Pero pues esta es la definición analítica o definición que resulta en el papel, ¿no? Pero en la práctica sabemos de que no es necesariamente así y no es así porque lo, a, a la cantidad de información a la que podemos acceder de forma práctica no es a toda la función porque no tenemos todos los puntos de la función, sino que lo que en realidad tenemos es una cosa que es más o menos así. Es decir, no tenemos toda la función, sino solamente puntitos de ella, ¿no? Lo que se llama la versión muestreada de esta función. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo puede uno obtener una función muestreada a partir de una función continua? Entonces, matemáticamente eso es relativamente fácil. Si multiplicamos la función original, la función continua g de t,
por una suma de deltas de Dirac de esta forma, pues entonces lo que se obtiene es el efecto de los puntitos. Noten que una función delta de Dirac simplemente es una función que, bueno, para efectos de como lo estoy mostrando, vale 1 cuando el argumento de la función se hace 0, es decir, cuando t es igual a kt, y fíjense que el k va variando paso a paso, cuando t es igual a kt, pues la función vale 1, y para todo otro punto, la función vale 0, es la delta de Dirac. Entonces, si multiplicamos nuestra función continua original a la que le queremos calcular la transformada de Fourier por este peine de frecuencias de delta, por este peine de deltas de Dirac, perdón, entonces lo que se obtiene es una función muestreada. Y bueno, eso es así analíticamente y bueno, al menos pues para mí resulta evidente, ¿no? De cómo obtener la función muestreada a partir de la función continua. Pero esto de multiplicar la función de muestrear la función, es decir, de multiplicarla por un peine de deltas de Dirac, tiene pues un efecto dramático sobre el cálculo de las transformadas de Fourier, como voy a mostrar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es eso. Entonces, para eso conviene recordar de que esta propiedad que se llama el teorema de la convolución, ¿no? ¿Y eso qué significa? Dice el teorema de la convolución que si uno le quiere calcular la transformada de Fourier a un producto de funciones, que aquí la he denotado por g de t y h de t, la transformada de Fourier de un producto de funciones es igual a la convolución de las transformadas de Fourier de cada una de esas funciones. ¿Por qué por qué traigo, digamos, a una referencia a este teorema, el teorema de la convolución? Porque noten que en realidad en la función muestreada, nosotros, como no le vamos a calcular es la transformada de Fourier a la función continua, sino a la función muestreada, en realidad este g de t de nuestro cálculo real, pues que vamos a hacer con el MATLAB en la computadora, pues esta función g de t no va a ser la función g de t solita, sino que va a ser el producto de g de t por el peine de deltas de Dirac. Entonces aquí están las dos funciones a las que me estoy refiriendo y a lo que viene el teorema de la convolución. Entonces g de t es nuestra función original y h de t es nuestro peine de deltas de Dirac. Entonces dice el teorema de la convolución nuevamente que la transformada de Fourier del producto de un par de funciones es igual a la convolución de sus transformadas de Fourier. Entonces veamos esto en detalle, a ver, bueno, de forma gráfica, a ver cómo procede y espero que quede más o menos claro. Entonces, supongamos que esta es la función a la que le queremos calcular la transformada de Fourier. Entonces, y supongamos, ¿no?, que nosotros sabemos de forma analítica que la transformada de Fourier de esta función tiene esta forma. Es decir, noten que la función del dominio del tiempo, aquí se denota en general, pues se suele denotar en variables minúsculas, con minúsculas, mientras que su transformada de Fourier viene en mayúsculas. Entonces, dada esta función, esta es su transformada de Fourier de forma analítica. Pero vamos a ver entonces cuál es el efecto de muestrear la función. Entonces resulta que si esta función la muestreamos, es decir, si la multiplicamos por un peine de deltas de Dirac de esta forma, pues entonces el efecto que se obtiene pues es la función muestreada, como voy a mostrar acá abajo. Este es el efecto. Esta sería nuestra función muestreada, que es el producto de estas dos funciones. Pero dice el teorema de la convolución que la transformada de Fourier de un producto de funciones es igual a la convolución de las transformadas de Fourier de las dos funciones que se están multiplicando. Entonces, si la transformada de Fourier de esta función tiene esta forma y de un resultado que, bueno, digno de demostrar igual de que la transformada de Fourier de un peine de deltas de Dirac es otro peine de deltas de Dirac, pero con un ancho 1 sobre t. Es decir, si el periodo de las deltas de Dirac en el dominio del tiempo es t, en el dominio de la frecuencia, su transformada de Fourier es otro peine de deltas de Dirac, pero con un periodo que es 1 sobre t. Entonces, esta es la transformada de Fourier del peine de deltas de Dirac y esta es la transformada de Fourier de la función.
Entonces, la transformada de Fourier de esta función, que es en realidad la que nosotros tenemos, es una función que va a... que ya voy a mostrar cómo es que es. Entonces resulta, es igual a la convolución de las dos transformadas de Fourier de cada una de las funciones. Es decir, debemos hacer la convolución entre esta función y esta función. Bueno, pero por otra parte, la convolución de una función con un peine de deltas de Dirac lo único que hace es centrar esta función en cada uno de los peines de esta forma. Y entonces el resultado de la convolución de estas dos transformadas de Fourier es una función que es más o menos así. Entonces noten que el efecto de muestrear una función lo que hace es que el cálculo de su transformada de Fourier no nos arroja exactamente la transformada de Fourier como nosotros la estábamos esperando, así bien bonita y única de un único periodo, sino que el efecto que se obtiene es que por el efecto del muestreo, por multiplicar por un peine de deltas de Dirac, la transformada de Fourier es una función ahora periódica que a primera vista parece similar a la función original, sin embargo, en una aproximación más rigurosa, pues uno ve que hay diferencias y diferencias significativas. Naturalmente, pues la primera es de que ya ahora la función es periódica, como se ve, por el efecto de la convolución, pero por otra parte, pues también nos aparecen estos efectos, ¿no? Que están aquí, que esto se llama el aliasing, y es de que un periodo de una función se superpone con el otro periodo de la función, con el periodo vecino. Y entonces esto hace de que si la función originalmente iba, por ejemplo, a cero, pues aquí ya no va a ir a cero, ¿no? Sino que sube un poquito. Esto en algún momento pues se puede volver, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque en últimas es un error en el cálculo. Pero entonces este es el efecto esta sería, digamos, la transformada de Fourier de una función muestreada en el dominio del tiempo. Y entonces que dista un poco de lo que nosotros estábamos esperando. Entonces quedémonos con este resultado. La idea es que si esta es la transformada de Fourier de una función muestreada en el dominio del tiempo, entonces, bueno, esa es la transformada de Fourier, pero por otra parte, en realidad en el dominio del tiempo tampoco es que tengamos todos los elementos, digamos, no hemos muestreado desde menos infinito hasta más infinito, no, o el muestreo de funciones reales, pues es finita, empieza en un valor y termina en otro valor. Eso de forma analítica pues se puede ver simplemente como el producto de esta función por un escalón de Heaviside de esta forma. Si esta función, la función original, digamos nuestra función muestreada, la multiplicamos o la acotamos con un escalón de Heaviside, pues el efecto que obtenemos es una cosa más o menos así. Que esto sí es lo que responde, digamos, estos son ya, digamos, datos un poco más realistas, ¿no? De lo que tenemos con lo que vamos a trabajar, ¿no? Que son datos que empiezan en un valor, terminan en un valor, digamos, hay un dominio finito definido y no tenemos todos los datos de forma continua, sino solamente puntitos de él. Y pues vuelve y juega otra vez la propiedad, o sea, el efecto de acotar la función por un escalón de Heaviside, pues hace que vuelva y juegue otra vez el teorema de la convolución. Y vuelvo y repito, pues dice el teorema de la convolución que el producto de dos funciones, que es lo que tenemos acá, la transformada de Fourier del producto de dos funciones es igual a la convolución de las transformadas de Fourier de cada una de esas funciones. Entonces, esta es la transformada de Fourier de la función que traíamos. Y la transformada de Fourier de un escalón de Heaviside es una función sinc que tiene esta forma. Ahora, si hacemos la convolución de estas dos funciones, lo que se obtiene es, nuevamente, lo que hace una convolución es simplemente desplazar una función respecto a la otra, hacer la mezcla de ellas. La convolución de estas dos funciones da una cosa más o menos así. Esta parte que está aquí, digamos, esto, como decía mi profesor, esta pequeña celulitis pues, que le aparece aquí a la función, es en realidad un efecto como la parte que sobrevive de la función sinc sobre la función original. Entonces, esta colita que tiene la función sinc aquí, que hace que ella varíe, pues hace que en la transformada de Fourier pues tenga más o menos esta forma. Entonces, este último resultado es la transformada de Fourier
nótense muy bien y quiero que quede bien claro, esta sería la transformada de Fourier de una función muestreada y acotada en el dominio del tiempo. Y entonces sería una función que tiene sus bemoles, ¿no? O sea, por una parte, la transformada de Fourier nos resultó periódica cuando no esperábamos, que no debería ser así, pero pues la periodicidad es debido al muestreo. Por otra parte tiene aliasing porque seguramente el muestreo no nos quedó del todo bien. Y tercero tiene esta pequeña celulitis que es debida a la ventana de muestreo, ¿no? A la forma como cortamos la función. Pero pues esto es a lo que tenemos acceso, ¿no? Esa es la transformada de Fourier de la función muestreada y acotada en el dominio del tiempo. Sin embargo, pues o sea, tampoco en el cálculo con MATLAB o con cualquier otro programa de procesamiento de información, pues lo que tenemos no es exactamente esto, porque además no obtenemos como resultado una función continua en el dominio de la frecuencia. Lo que se obtiene en realidad es una función además muestreada en el dominio de la frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si multiplicamos esta función, estamos ya en el dominio de la frecuencia, por otro peine de deltas de Dirac para muestrearla, como se ve en esta parte de acá abajo, pues el efecto que se obtiene pues es algo más o menos así, ¿no? No tenemos, la línea punteada simplemente denota la envolvente, pero pues lo que obtenemos en realidad como resultado del cálculo debe ser una cosa así, no solamente las flechitas. Eh, y bueno, pues si el muestreo, por ejemplo, no es del todo bien, luego aquí no vamos quizás a ver estas pequeñas variaciones. En fin, pero pues este es, digamos, un resultado más realista de lo que se obtiene como la transformada de Fourier de una función muestreada y acotada en el dominio del tiempo. Noten que el efecto, además de muestrear la transformada de Fourier que hemos obtenido, es como si no le estuviéramos calculando la transformada de Fourier a la función así bien bonita como teníamos antes, sino que esto es el equivalente a la transformada de Fourier de una función que es más o menos así, porque vuelve y juega el teorema de la convolución, ¿no? Que el producto, bueno, también aplica para transformadas inversas, ¿no? Que la transformada, en este caso inversa, de un producto de funciones es igual a la convolución de las transformadas de Fourier inversa de cada una de estas funciones. Entonces, si hacemos la convolución de esta función con estas deltas de Dirac, lo que se obtiene es que simplemente esta función se pone en cada una de las deltas de Dirac como mostré antes y entonces este sería como el resultado. Noten que el resultado del cálculo de la transformada de Fourier da una cosa más o menos así. O sea que es como si le estuviéramos calculando la transformada de Fourier a una función que tiene como esta forma. Bueno, y ese es más o menos ahí como el mecanismo gráfico, ¿no? De cómo se calculan las transformadas de Fourier. Sin embargo, y MATLAB en particular tiene una cosa bien interesante y es que, bueno, que de cuidado en realidad, ¿no? Por la forma como ha sido programado el algoritmo para el cálculo de transformadas de Fourier, cuando le decimos al MATLAB calcule la transformada de Fourier, él no nos va a mostrar, pues primero no nos muestra todos estos datos, sino que pues, nos muestra datos que van acotados desde un valor n desde un valor 1 hasta un valor n, ¿no? O sea, nos muestra n datos de la transformada de Fourier. Pero el cálculo de la transformada de Fourier con MATLAB tiene el inconveniente, no inconveniente, vamos, tiene el detalle de que el primer dato que muestra no es el dato que está en este punto, que es como nosotros esperaríamos, al dato que se ubica en el extremo más a la izquierda de las frecuencias o a la frecuencia más negativa, a esa frecuencia se le llama la frecuencia de Nyquist. Igual también, bueno, sería la frecuencia de Nyquist negativa o inferior y aquí también habría una frecuencia de Nyquist que es la frecuencia de Nyquist superior. Uno esperaría que como resultado del cálculo de la transformada de Fourier, pues nos mostrara una ventanita que corresponde a esta parte de la transformada. Sin embargo, pues MATLAB, como voy a mostrar ya en un momento, pues no nos muestra esa ventana, sino lo que nos muestra es una ventana que tiene esta forma.
Es decir, es una ventana que empieza en esta frecuencia, en la frecuencia cero o nivel de DC, luego va aumentando las frecuencias, llega a la frecuencia de Nyquist y sigue aumentando hasta mostrarnos los datos que están en 2 veces la frecuencia de Nyquist, lo que pues sería o sea, que hay que tener cuidado con la interpretación. Entonces, para evitar esto, pues generalmente para hacer el cálculo de transformadas de Fourier, uno, después de procesar, de hacer el cálculo de transformadas de Fourier, es necesario hacer un corrimiento de la función para decirle al NOTLAB, oye, no me muestres estos datos, sino muéstrame estos que están acá. Y bueno, es lo que quiero mostrar. Ahí perdón por la introducción tan larga y yo espero poder hacer pues, más adelante, no sé, pronto en estas vacaciones bueno, adentrarme en un tutorial un poco más en detalle sobre cómo se hacen cálculos de transformadas de Fourier. Y esto pues lo muestro porque viendo también ahí otros tutoriales en YouTube, hay N tutoriales de MATLAB, ¿no? Sobre cómo hacer esto, sobre cómo hacer cálculos de transformadas de Fourier. Pero pues lo que me he encontrado es que, pues bueno, yo no quiero que mis tutoriales sean unos tutoriales así técnicos como pues haces esto y luego obtienes tal resultado, sino mostrar un poco más sobre qué es lo que hay de fondo, ¿no? Y las matemáticas y la física, que es esto, digamos, eh, lo que nos interesa, ¿no? Lo que hace que este trabajo sea interesante más que verse como una caja negra. Entonces, la frecuencia de Nyquist se calcula como Fc igual a 1/2t. Bueno, es un dato que lo presento porque ya lo voy a usar. Y bueno, esto en MATLAB se hace de la siguiente forma. Hay dos comandos que son el FFT-Shift, que el FFT-Shift hace esto que estaba mostrando, ¿no? De desplazar el resultado, decirle al MATLAB, no me muestres los resultados que van desde f igual 0 hasta 2 veces la frecuencia de Nyquist, sino que muéstrame los resultados desde menos la frecuencia de Nyquist hasta más la frecuencia de Nyquist. Eso se hace con el FFT Shift y bueno, ya el cálculo de la transformada de Fourier discreta y pues es mediante el comando FFT para una dimensión. FFT pues son siglas del inglés que son Fast Fourier Transform. Y bueno, eso es para funciones unidimensionales y ya cuando son funciones bidimensionales, pues se usa un comando similar que es FFT, pero 2, ¿no? Para indicar que es bidimensional. Y bueno, pues entonces veamos cómo es esto en MATLAB. Entonces para eso veamos, voy a usar un resultado bien sencillo y bueno, uno que es así como el hola mundo que está en muchos lados, ¿no? Entonces, pensemos, vamos a hacer el cálculo de la transformada de Fourier de un par de funciones armónicas, de funciones tipo seno y coseno. Entonces, para eso, pues bueno, voy a crear una variable n que nos va a indicar el número de datos que va a tener nuestra función. Ese lo voy a definir como 512. Podría ser más, pero bueno, 512 es un buen número. Vamos a crear entonces nuestra variable de tiempo. La variable de tiempo simplemente la voy a definir como linspace. Ese lo vamos a definir desde -1 hasta 1 y que hayan n datos. Bueno, este es la variable del tiempo, el dominio del problema. Ahora, bueno, el periodo de esta función, el periodo de muestreo, perdón, pues simplemente está definido. Como tenemos datos desde -1 hasta 1, hay n datos desde -1 hasta 1, cada uno de los puntitos, la distancia entre punto y punto, pues sería simplemente la longitud total del intervalo, que en este caso de -1 a 1 hay una longitud de 2. Dividido entre n nos da el ancho de cada intervalo. Ese sería el intervalo de muestreo. Pongámosle aquí en un comentario. Este es el intervalo de muestreo. Y bueno, dado eso, pues definamos simplemente nuestra función y como el coseno de 2 por pi y pongámosle una frecuencia de 10, por ejemplo. O sea que vamos a mostrar una función que en un tiempo de 1 segundo, por ejemplo, pues va a tener 10 oscilaciones.
coseno de 2pi10 por t. Esta es nuestra función. Y si hacemos la gráfica de esto, vamos a ver qué es lo que obtenemos. Entonces, si hacemos la gráfica de t, y corremos nuestra función, ¿qué pasó? Aquí me equivoqué. Aquí no va, ¿cómo así? No, 2 puntos y una comita. Entonces, bueno, ahí tenemos nuestra función. Vamos a ponerla por aquí un ladito. Entonces, bueno, esta es pues la función a la que le queremos calcular la transformada de Fourier. Fíjense que en un segundo, bueno, de 0 a 1, pues debe haber 10 picos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Tenemos una función que tiene una función cosenoidal que tiene una frecuencia de 10, como la definimos acá. Entonces, bueno, ya está nuestra función definida. Y pues calculemos entonces primero la frecuencia de Nyquist o frecuencia de corte. Dijimos en la fórmula que mostré que esa se calcula como 1 sobre, abro paréntesis acá, 2 por el periodo, por el intervalo de muestreo. Esa es nuestra frecuencia de corte. Y entonces vamos a construir el vector de frecuencias. No quiero mostrar acá la transformada de Fourier de esta función cosenoidal. Entonces el vector de frecuencias lo vamos a definir simplemente como, ese va a ir desde menos la frecuencia de corte a intervalos de paso, ya voy a definir qué es paso, hasta la frecuencia de corte. Sí, o sea, es el equivalente a lo que estaba mostrando en las diapositivas, que no quiero que muestre desde 0 hasta 2 veces la frecuencia de corte, sino que la ventana vaya desde la frecuencia menos Fc hasta más Fc. Esta es la frecuencia, y bueno, el paso lo vamos a definir simplemente como, bueno, el paso en el dominio de la frecuencia, pues en el dominio de la frecuencia debe haber tantos elementos como hay elementos en el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo tenemos n elementos. Ahora, así como calculamos aquí el intervalo de muestreo t, pues el paso se debe calcular más o menos de la misma forma, ¿no? Sería 2, porque vamos a ir desde menos Fc hasta Fc, sería como que el ancho es 2 Fc. Entonces 2 Fc dividido entre la longitud, entre el número de datos, ¿no? O sea, entre n. No sé si, espero hacerme más o menos entender aquí con esto. 2Fc es en el dominio de la frecuencia, vamos a ir desde menos Fc hasta más Fc, y vamos a querer en ese intervalo que hayan 512 datos, que hayan n datos en general. Entonces, ¿cómo calculamos el paso en el dominio de la frecuencia? Pues sería la longitud, que es 2Fc, lo que tengo acá, dividido entre el número de datos. Por eso 2Fc dividido entre n. Ese es el paso de nuestro vector de frecuencias. Pongámosle acá un comentario. Este es el vector de frecuencias. Y listo, entonces la transformada de Fourier de la función, que la denoto por Y mayúscula, pues simplemente sería la transformada de Fourier, la transformada rápida de Fourier de nuestro vector de datos Y. Si lo dejamos así, lo voy a dejar así para efectos prácticos, para ver cuál va a ser el resultado. Y hacemos el gráfico. Entonces pongamos acá figure 1, que nos muestre en la primera figura la gráfica de la función, y que nos muestre en una segunda figura la gráfica de la transformada de Fourier de la función cosenoidal, es decir, que en el eje X ponga las frecuencias y que en el eje Y ponga la transformada de Fourier. Vamos a ver qué obtenemos. Entonces, si hacemos esto, algo pasó. Ok. Aquí tengo ahí un detallito. Es que si observamos el vector de frecuencias, así como lo definí, pues tiene 513 datos, ¿no? Y eso es debido a que esta forma, como he definido el vector de frecuencias al pasar por 0, pues incluye un dato de más, entonces hay que restarle 1. Entonces esto menos el paso. Ahí sí ya
O sea, le vamos a decir que para que hayan 512 datos, pues va a ir desde menos este dato hasta el dato que está antes de la frecuencia de corte. Por eso le resto el paso. Ahí ya debe funcionar bien. Vamos a ver. Y ahí tenemos. Entonces, noten que esta es nuestra transformada de Fourier mal calculada hasta aún. Está mal calculada porque en el eje, en el dominio, en el eje X tenemos la frecuencia. Pongámosle acá X label. Para que no haya duda, pues pongámosle aquí frecuencia. ¿Sí? Y volvemos a correr esto. Entonces, en el eje de las X tenemos la frecuencia. Y pues de entrada uno diría, oye, pues hay como que un error, porque si la función es una función cosenoidal y le calculamos, pues debe tener una frecuencia de 10 Hz. Y resulta que en el resultado nos está dando como si tuviera unas frecuencias de, qué sé yo, ciento y tanto, ¿no? 118 Hz. ¿Qué pasó? Debe ahí hay como algo raro, ¿no? Y es debido justamente a lo que decía de cómo procesa MATLAB las transformadas de Fourier, ¿no? O sea, recuerdan lo de la ventanita que dijimos de que el MATLAB empieza en cero, o sea que nosotros estamos poniendo aquí en el eje horizontal, este es nuestro vector de frecuencias que va desde menos la frecuencia de corte hasta más la frecuencia de corte. Sin embargo, MATLAB no hace eso así, sino que al primer dato le corre, no es menos la frecuencia de corte, es el MATLAB, el primer dato lo está poniendo en la frecuencia igual a cero. ¿Esto qué quiere decir? Que los 10 Hz en realidad están desde aquí hasta más o menos aquí. Seguramente ahí tenemos ahí un detallito, ya vamos a ver cómo da, pero entonces es necesario, digamos, reorganizar los datos para que se presenten de la forma como debe ser. Y es ahí donde juega un papel importante correr el comando fftshift. ¿Sí? Al hacer esto, sí, le decimos al MATLAB, muéstranos los datos pero organizados, no nos lo demuestres desordenados. Ya voy a mostrar eso. Entonces, si corremos otra vez los datos, ahí tenemos. Esta es la transforma de Fourier de nuestra función cosenoidal. Entonces, si ponemos un puntito acá, ahí vemos de que el pico exactamente cayó en una frecuencia de 10 Hz y la transformada de Fourier, ojo, como la transformada de Fourier es una integral de la función por el término, por el kernel que es e a la menos i 2 pi ft, en realidad como resultado se obtiene es una función que es compleja, ¿no? Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es que la transformada de Fourier siempre debe tener dos componentes, una componente de frecuencias positivas y unas de frecuencias negativas, porque estos dos delta son dos delta en el teorema de Fourier, lo que dan origen a una función coseno. Recuerden que e a la i teta más e a la menos i teta sobre 2, eso es la definición de un coseno. Entonces necesitamos dos deltas de Dirac para formar la función cosenoidal. Y ahí está, ¿no? Una está en la frecuencia de 10, la otra debe estar en frecuencia de menos 10. Y bueno, y esta es la transformada de Fourier, las dos deltas van hacia arriba. Acá nos arrojó un warning, ¿no? Porque como la transformada de Fourier es compleja, como se ve acá, pues luego le estamos diciendo al MATLAB que nos haga la gráfica de datos complejos y MATLAB no sabe cómo hacer eso. Entonces, él está, ¿qué es lo que dice que está haciendo? Está ignorando, ¿no? la parte imaginaria. Entonces, bueno, como la transforma de Fourier una función coseno solamente tiene parte real, pues para nosotros allí da lo mismo. Sin embargo, si cambiamos esta función coseno por una función seno, pues la transformada de Fourier ahí sí va a ser un poco diferente, porque la transformada de Fourier, como acabo de mostrarlo, de una función senoidal no es esta, porque la transformada de Fourier de una función senoidal pura en realidad es imaginaria pura. Entonces acá, si le calculamos la parte imaginaria a la transformada de Fourier, pues lo que se obtiene como resultado es esto, que esta efectivamente sí es la transformada de Fourier de una función senoidal, ¿no? Y bueno, pues este tutorial yo creo que es uno de los más largotes, no vi cómo hacerlo más cortito, pero quiero parar aquí para en el tutorial siguiente mostrar cómo se hacen cálculos de transformada de Fourier
para funciones bidimensionales. Pues a todos muchas gracias y a Arely un abrazo. Espero pues que les sea útil.